Y ahora vamos a ver otro ejercicio que es, vean, este es del parcial del 2009 y este es una membrana de nitrógeno, o sea, que va a separar nitrógeno y metano. Nos dan los valores de permeabilidad en Barrer. Vamos a ver, vean qué dice, Barrer por centímetro, esto es interesante. ¿Esto sería permeabilidad o sería permeancia? ¿Qué opinan? Estos valores, Barrer por centímetro. Habíamos dicho que Barrer era unidad de permeabilidad y esto es Barrer por centímetro. Y acuérdense ustedes que el Q mayúscula es igual al Q minúscula entre el espesor. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Q minúscula o Q mayúscula? O mayúscula. Es el Q mayúscula que se conoce como permeancia. Ujú. O sea, aquí dice permeabilidad, pero yo lo puse en rojo. ¿Por qué? Porque según lo que hemos explicado y lo que explican pues algunos autores, esto se conoce como permeancia. Entonces, ¿cuál es el detalle de este ejercicio o que lo hace diferente a otros que ya hemos visto? Que ven ustedes que aquí dice que calcule la fuerza motriz. Para la fuerza motriz, dice calcule el promedio aritmético de las presiones parciales de la alimentación y del retenido y la diferencia de esto con la presión parcial del permeado. ¿Qué significa esto? Que en este ejercicio, ven ustedes, este es el dibujo que nos daban, y entonces ven ustedes que la alimentación es a 5.500 pascales y el retenido 5.450. Hubo una caída de presión y esto de alguna manera es un poquito más realista que suponer que la presión se mantiene constante en el lado de alta presión. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? En estos casos, en el modelo de mezcla perfecta, pues sacamos un promedio de estas dos presiones altas y esa es nuestra presión alta, que luego la vamos a restar a la presión baja. Ujú. ¿Y cuál es el otro detalle aquí? Que nosotros conocemos los flujos que están entrando, conocemos cuánto se está separando de nitrógeno, o sea que en el retenido quedan 20 y en el permeado quedan 180, pero no conocemos cuánto separa del metano. Ujú. Entonces vean que aquí le pusimos una X y vean que aquí estamos trabajando con los moles. Y en las ecuaciones que nosotros hemos usado, pues aparecen unos Y, unas fracciones molares. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que vamos a tener que hacer aquí con estos moles? ¿Qué vamos a hacer? Las ecuaciones, digamos que nosotros las tenemos, nosotros las conocemos, pero ¿qué pasa? Que los Y van a ser en función de un X. Los Y van a ser moles de nitrógeno entre moles totales, moles de metano entre moles totales. Entonces yo voy a tener que ir construyendo esas fracciones. Nos va a quedar ahí pues unas ecuaciones en función de un X, que son los moles de metano que salen por el permeado. Ujú. Y vean que el dato, vamos a ver un momentito. Sí, el dato básicamente era este, el dato original, que el 90% del nitrógeno salía por el permeado. De ahí salió que es 180. Ujú. Entonces aquí estamos, por decirlo así, analizando el ejercicio y de una vez imaginándonos, pues, cómo se va a plantear, cómo se va a ver el ejercicio. ¿Alguna pregunta con respecto al enunciado? Si lo entendemos bien, sobre todo esto que estamos viendo. Vamos a ver el ejercicio. Ven ustedes que aquí nos decían que es una membrana polimérica asimétrica de poliamida. ¿Qué es eso? Pues en primer lugar, que la poliamida es un polímero y para las membranas se utilizan diferentes tipos de polímeros. Ujú. Entonces, y este es uno muy común, el polímero de poliamida. Y el otro detalle es que las membranas asimétricas, como hemos dicho, tienen dos capas y tienen un diseño. O sea, se construyen de cierta manera para que tenga una parte, la parte más densa va a posiblemente aportar al tema de la transferencia de masa, pero también aporta
al tema de la resistencia mecánica, porque estas membranas que se usan mucho en ósmosis inversa, por ejemplo, tienen que resistir altas presiones. Y ven ustedes que aquí hay otra sección que tiene mucho espacio, tiene como poros, ¿y esto para qué es? Para qué era que le hacíamos poros a un material? Se le hace porosidad para que aumente el área superficial, el área de contacto, y entonces eso aumenta la transferencia de masa. ¿M? Entonces, ven ustedes, aquí tenemos las ecuaciones, que son ecuaciones que ya hemos visto, y aquí de una vez, esto está tomado del McCabe, aquí de una vez vemos, pues, cómo el McCabe obtiene la ecuación de la transferencia de masa en permeación de gases, pues, a partir de la ley de Fick. Tenemos la equivalencia del Barrer. Ven ustedes, aquí tenemos la equivalencia del Barrer. Tenemos pues un kilomol de gas en condiciones STP. Esto les cuento que es, si no me equivoco, 0 grados Celsius y una atmósfera. Eso lo podemos comprobar con gases ideales. Estos son centímetros de mercurio porque me imagino que por aquí aparece más que todo aquí. Vean en los Barrers. Lo primero que hacemos es la conversión de los valores de Q. Ujú. Vean que es el Q mayúscula. Entonces vean ustedes donde aquí ponemos una serie de factores para poder pasar esto en unas unidades más, pues, más cercanas al SI, excepto las horas. Y entonces aquí tenemos los valores de Q del nitrógeno y Q del metano. Todo esto, acuérdense, pues que lo tenemos que hacer con cuidado y yo siempre, pues recomiendo hacer 2 veces los cálculos para asegurarnos de obtener 2 veces el mismo resultado. Vean que aquí tenemos las presiones parciales de la alimentación y entonces aquí podemos ver también, pues el caso de los Y con los datos que tenemos de la alimentación, que son datos conocidos. Y ahora nos toca hacer esto mismo, pero para lo que es la salida, el permeable y el retenido. Entonces, vean ustedes, en el caso del retenido, entonces estas son presiones parciales, ¿ok? Entonces, esto es presión total en la corriente de retenido por la Y. Y ven ustedes cómo está planteada la Y. Ujú. La de abajo, ¿qué es? Los moles totales. Ujú. Y entonces ven, está en función de X, que X tiene unidades de moles. Y luego en el permeado, pues hacemos algo parecido, donde hay 180 moles de nitrógeno y X moles de metano, y la suma de esos son los moles totales, y eso nos permite plantear las fracciones molares en el permeado. Entonces vemos donde, pues, se va haciendo ahí unas fórmulas en función de X. ¿Qué nos tocaría ahora? Pues plantear las ecuaciones basadas en flux y el J, pues, ¿cómo vamos a plantear el J? Vamos a ver un momentito. El J, nosotros lo tenemos, vamos a ver si lo tenemos en una unidad de tiempo. Sí, kilomol por hora. O sea, los 200, los 800, 180, etcétera, todo está con base horas. Ujú. Nuestra base de cálculo es una hora. Entonces fíjense ustedes, 180 kilomoles sobre hora para el nitrógeno dividido entre área. Esto es el flux. Y eso va a ser igual al valor de Q mayúscula que multiplica a una diferencia de presiones que sería los dos primeros términos que van a representar. Van a representar el promedio de las presiones altas. Ujú. Vamos a ver un momentito. Ajá, pero ¿cuáles presiones? Las presiones parciales, eso es muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, me llama la atención este 550. ¿Y por qué razón es 550? Porque ven ustedes que es 1100. Ujú. 1100 el nitrógeno. Esos son detallitos, estas son las presiones parciales, las que se tienen que promediar, presiones altas, y después a eso le restamos la presión baja del nitrógeno, de nuevo presión parcial. Lo mismo vamos a hacer con el metano, y en el caso del metano, pues aquí tenemos los dos primeros términos, es el promedio, acuérdense, o sea, las presiones altas, alimentación y retenido, dividido entre dos, y a eso le restamos la presión baja, presión parcial. Y bien ustedes que eso nos da un sistema de ecuaciones.
¿Por qué? Porque el área yo no la conozco. Entonces voy a tener X y el área como incógnitas. ¿Y qué haríamos entonces? ¿Cómo resolverían ustedes este sistema de ecuaciones? ¿Qué herramientas conocen? Supongamos que, que un ejercicio como este sale en el examen Me y ya parece que Wolfram plantearon las también cosas. podría. Adelante. Porque me parece que Wolfram también podría hacer eso. Wolfram alfa, correcto. Yo pongo la primera ecuación, coma, y la segunda ecuación. Entonces Wolfram alfa me permite resolver más de una ecuación. Ujú. Nada más se separan con comas. Y también esto lo podríamos montar en Excel y también esto lo podríamos montar en el programa IHT4. Entonces, como mínimo hay tres herramientas y posiblemente ustedes conozcan alguna más. Por ejemplo, Polymath. Todo lo que son hojas de cálculo, pues nos van a permitir, digamos, resolver este sistema. Entonces ya resolviendo, ven ustedes donde tenemos que el X son 280 kilomoles por hora, lo que se separa de metano. Ujú. Y si quisiéramos ser más completos, pues entonces pondríamos todo lo demás, lo que sale en el permeado, lo que sale en el retenido, todos los valores de Y, etcétera. Ujú.